Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a meditar hoy el contenido de la audiencia del Papa Benedicto XVI del día miércoles 27 de febrero del año 2008. Es la quinta audiencia, la quinta vez que el Papa nos habla de la vida y obra de San Agustín, este padre de la Iglesia que ha llegado con su predicación, con sus escritos, de una manera tan importante en su época y hasta hoy, este padre de la Iglesia al que el Papa Benedicto XVI tiene un enorme cariño y admiración, que nos lo ha dicho a lo largo de estas audiencias, y hoy escucharemos cómo vuelve a repetir ese amor y ese agradecimiento grande al santo de Hipona. Ese día a los peregrinos el Papa les decía: queridos hermanos y hermanas, con el encuentro de hoy quiero concluir la presentación de la figura de San Agustín. Después de comentar su vida, sus obras y algunos aspectos de su pensamiento, hoy quiero volver a hablar de su experiencia interior que hizo de él uno de los más grandes convertidos de la historia cristiana. A esta experiencia dediqué en particular mi reflexión durante la peregrinación que realicé a Pavía el año pasado para venerar los restos mortales de este padre de la Iglesia. De este modo le expresé el homenaje de toda la Iglesia católica y al mismo tiempo manifesté mi personal devoción y reconocimiento con respecto a una figura a la que me siento muy unido por el influjo que ha tenido en mi vida de teólogo, de sacerdote y de pastor, nos dice el Papa Benedicto XVI. Todavía hoy es posible revivir la historia de San Agustín, sobre todo gracias a las confesiones, escritas para alabanza de Dios, que constituyen el origen de una de las formas literarias más específicas de Occidente, la autobiografía, es decir, la expresión personal de la propia conciencia. Pues bien, cualquiera que se acerque a este extraordinario y fascinante libro, muy leído todavía hoy, fácilmente se da cuenta de que la conversión de San Agustín no fue repentina, ni se realizó plenamente desde el inicio, sino que puede definirse más bien como un auténtico camino que sigue siendo un modelo para cada uno de nosotros. Ciertamente este itinerario culminó con la conversión y después con el bautismo, pero no se concluyó en aquella vigilia pascual del año 387, cuando en Milán el retórico africano fue bautizado por el obispo San Ambrosio. El camino de conversión de San Agustín continuó humildemente hasta el final de su vida, y se puede decir con verdad que sus diferentes etapas, se pueden distinguir fácilmente tres, son una única y gran conversión. San Agustín buscó apasionadamente la verdad. Lo hizo desde el inicio y después durante toda su vida. La primera etapa de su camino de conversión se realizó precisamente en el acercamiento progresivo al cristianismo. En realidad, había recibido de su madre, Santa Mónica, a la que siempre estuvo muy unido, una educación cristiana, y a pesar de que en su juventud había llevado una vida desordenada, siempre sintió una profunda atracción por Cristo, habiendo bebido con la leche materna, como él mismo subraya, el amor al nombre del Señor. Pero también la filosofía, sobre todo la platónica, había contribuido a acercarlo más a Cristo
manifestándole la existencia del logos, la razón creadora. Los libros de los filósofos le indicaban que existe la razón de la que procede todo el mundo, pero no le decían cómo alcanzar este logos que parecía tan lejano. Solo la lectura de las cartas de San Pablo, en la fe de la Iglesia Católica, le reveló plenamente la verdad. San Agustín sintetizó esta experiencia en una de las páginas más famosas de las Confesiones. Cuenta que, en el tormento de sus reflexiones, habiéndose retirado a un jardín, escuchó de repente una voz infantil que repetía una cantinela que nunca antes había escuchado. Tolle legge, toma, lee, toma, lee. Entonces se acordó de la conversión de San Antonio, padre del monaquismo, y solícitamente volvió a tomar el códice de San Pablo que poco antes tenía en sus manos. Lo abrió y la mirada se fijó en el pasaje de la carta a los romanos, donde el apóstol exhorta a abandonar las obras de la carne y revestirse de Cristo. Había comprendido que estas palabras en aquel momento se dirigían personalmente a él. Procedían de Dios a través del apóstol y le indicaban qué debía hacer en ese momento. Así sintió cómo se disipaban las tinieblas de la duda y quedaba libre para entregarse totalmente a Cristo. Habías convertido a ti mi ser, comenta en el capítulo 8 de sus Confesiones. Esta fue la conversión primera y decisiva. El retórico africano llegó a esta etapa fundamental de su largo camino gracias a su pasión por el hombre y por la verdad, pasión que lo llevó a buscar a Dios grande e inaccesible. La fe en Cristo le hizo comprender que en realidad Dios no estaba lejos, como parecía. Se había hecho cercano a nosotros, convirtiéndose en uno de nosotros. En este sentido, la fe en Cristo llevó a cumplimiento la larga búsqueda de San Agustín en el camino a la verdad. Solo un Dios que se ha hecho tocable, uno de nosotros, era realmente un Dios al que se podía rezar, por el cual y en el cual se podía vivir. Es un camino que hay que recorrer con valentía y al mismo tiempo con humildad, abiertos a una purificación permanente que todos necesitamos siempre. Pero, como hemos dicho, el camino de San Agustín no había concluido en aquella vigilia pascual del año 387. Al regresar a África, fundó un pequeño monasterio y se retiró a él junto a unos pocos amigos para dedicarse a la vida contemplativa y el estudio. Este era el sueño de su vida. Ahora estaba llamado a vivir totalmente para la verdad, con la verdad, en la amistad de Cristo, que es la verdad. Un hermoso sueño que duró 3 años, hasta que, contra su voluntad, fue consagrado sacerdote en Hipona y destinado a servir a los fieles. Ciertamente siguió viviendo con Cristo y por Cristo, pero al servicio de todos. Esto le resulta muy difícil, pero desde el inicio comprendió que solo podía realmente vivir con Cristo y por Cristo, viviendo para los demás, y no simplemente para su contemplación privada. Así, renunciando a una vida consagrada solo a la meditación, San Agustín aprendió, a menudo con dificultad, a poner a disposición el fruto de su inteligencia para beneficio de los demás. Aprendió a comunicar su fe a la gente sencilla y a vivir así para ella en aquella ciudad que se convirtió en su ciudad, desempeñando incansablemente una actividad generosa y pesada que describe con estas palabras en uno de sus bellísimos sermones.
continuamente predicar, discutir, reprender, edificar, estar a disposición de todos. Es una gran carga y un gran peso, una enorme fatiga. Pero cargó con este peso, comprendiendo que precisamente así podía estar más cerca de Cristo. Su segunda conversión consistió en comprender que se llega a los demás con sencillez y humildad. Pero hay una etapa en el camino de San Agustín, una tercera conversión, la que lo llevó a pedir perdón a Dios cada día de su vida. Al inicio había pensado que una vez bautizado, en la vida de comunión con Cristo, en los sacramentos, en la celebración de la Eucaristía, iba a llegar a la vida propuesta en el Sermón de la Montaña, a la perfección donada en el bautismo y reconfirmada en la Eucaristía. En la última parte de su vida, comprendió que no era verdad lo que había dicho en sus primeras predicaciones sobre el Sermón de la Montaña, es decir, que nosotros como cristianos vivimos ahora permanentemente este ideal. Solo Cristo mismo realiza verdadera y completamente el Sermón de la Montaña. Nosotros siempre tenemos necesidad de ser lavados por Cristo, que nos lava los pies, y de ser renovados por Él. Tenemos necesidad de una conversión permanente. Hasta el final necesitamos esta humildad que reconoce que somos pecadores en camino hasta que el Señor nos da la mano definitivamente y nos introduce a la vida eterna. San Agustín murió con esta última actitud de humildad vivida día tras día. Esta actitud de humildad profunda ante el único Señor Jesús lo introdujo en la experiencia de una humildad también intelectual. San Agustín, que es una de las figuras más grandes de la historia del pensamiento, en los últimos años de su vida quiso someter a un lúcido examen crítico sus numerosísimas obras. Surgieron así las retractaciones, o sea, revisiones, que este modo introduce en su pensamiento teológico verdaderamente grande, en la fe humilde y santa de aquella a la que llama sencillamente con el nombre de católica, es decir, la Iglesia. He comprendido, escribe precisamente en este originalísimo libro, que sólo es verdaderamente perfecto y que las palabras del Sermón de la Montaña sólo se realizan totalmente en uno solo, en Jesucristo mismo. Toda la Iglesia, por el contrario, todos nosotros, incluidos los apóstoles, debemos rezar cada día: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San Agustín, convertido a Cristo, que es amor y verdad, lo siguió durante toda la vida y se transformó en un modelo para todo ser humano, para todos nosotros en la búsqueda de Dios. Por eso quise concluir mi peregrinación a Pavía, volviendo a entregar espiritualmente a la Iglesia y al mundo, ante la tumba de este gran enamorado de Dios, mi primera encíclica, Deus Caritas Est, la cual en efecto debe mucho, sobre todo en su primera parte, al pensamiento de San Agustín. También hoy, como en su época, la humanidad necesita reconocer y sobre todo vivir esta realidad fundamental. Dios es amor y el encuentro con Él es la única respuesta a las inquietudes del corazón humano. Un corazón en el que vive la esperanza, quizá todavía oscura e inconsciente en muchos de nuestros contemporáneos, pero que para nosotros los cristianos abre ya hoy el futuro, hasta el punto de que San Pablo escribió que en esperanza fuimos salvados. A la esperanza he dedicado mi segunda encíclica, Spe Salvi, la cual también debe mucho a San Agustín y a su encuentro con Dios. En un escrito sumamente hermoso, va terminando el Papa Benedicto XVI, San Agustín define la oración como expresión del deseo y afirma que Dios responde ensanchando hacia Él nuestro corazón. Por nuestra parte, debemos purificar nuestros deseos y nuestras esperanzas para acoger la dulzura de Dios. Solo ella nos salva,
abriéndonos también a los demás. Pidamos, por tanto, para que en nuestra vida se nos conceda cada día seguir el ejemplo de este gran convertido, encontrando como Él, en cada momento de nuestra vida, al Señor Jesús, el único que nos salva, nos purifica y nos da la verdadera alegría, la verdadera vida. Y hasta aquí las palabras del Papa Benedicto XVI, que nos hablan de la obra de San Agustín y concretamente hoy sobre su conversión. Realmente es un gusto ver con el cariño y con el amor que habla el Papa de San Agustín. Yo creo que también él se ha visto muy identificado con el santo, en el sentido de que cuando falleció el Papa Juan Pablo II, pareciera que el cardenal Ratzinger lo que quería hacer era dedicarse al estudio, a terminar de escribir su Cristología, a retirarse ya en silencio a la oración, y sin embargo fue llamado al pontificado. Y al igual que San Agustín, que como leíamos recién, él quería dedicarse a la oración y a la soledad, al estudio de la contemplación, pero sin embargo fue llamado al ministerio episcopal de la dedicación pastoral que hizo con gran generosidad. También me animo a decir que el Papa Benedicto XVI, con gran generosidad, se está entregando a Dios por amor a la Iglesia en su incansable predicación, en sus enseñanzas, con sus encíclicas, con sus también visitas a los países y a los hermanos. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por este Santo Padre, por este Padre Santo que tenemos y por la generosidad con la que se está volcando en su ministerio, con gran generosidad, con gran abnegación y sacrificio. Y tomemos ejemplo del santo, de San Agustín, tomemos ejemplo también del Santo Padre, como muchas veces Dios nos pedirá que renunciemos quizá a nuestros gustos personales para una entrega más generosa en el apostolado, o para una entrega más generosa en el servicio a los demás. Y que no nos quepe la menor duda nunca, aunque a veces nos pueda costar, que siendo fieles a Dios y siguiendo el camino que nos manda, que nos orienta, que nos invita, que a veces parece que no coincide mucho con el que nosotros tenemos o queremos, siguiendo entonces el camino de Dios, llegaremos a ese mismo lugar que quizá nosotros queríamos ir, pero por otro camino. Porque Dios, como nadie, quiere para nosotros la felicidad. La felicidad no solo en el cielo, sino también en la tierra. Por eso vamos a ser generosos con Dios y vamos a responderles que sí, siempre a su llamada. Y terminamos también con la invitación que nos hace el Papa Benedicto a acoger la dulzura de Dios, porque efectivamente ella es la que salva. Y como nos dice al finalizar, es Jesús el Señor, el único que nos salva, que nos purifica, que nos da la verdadera alegría, la verdadera vida. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.